Les saluda Natalia Lemus. Vamos a trabajar otro ejemplo de funciones racionales y nos dicen, dada la función f de x, 2x entre x menos 1, determinar dominio, asíntota vertical, asíntota horizontal, intersecto en x, intersecto en y, la tabla de valores, la gráfica de la función y el rango de la función. Vamos a ir determinando cada uno de esos elementos entonces y vamos a iniciar con el dominio. Ya sabemos que el dominio de una función racional se encuentra haciendo distinto de 0 al denominador. Entonces, en este caso, el denominador de la función es x menos 1 y yo lo voy a hacer distinto de 0. Voy a despejar la variable y nos queda que x es distinto de, como este está restando, pasa a sumar, x es distinto de 1. Significa que vamos a escribir el dominio de esa función y el dominio de esa función van a ser todos los números reales excepto el 1. Entonces escribimos aquí la restricción x distinto de 1. Todos los números reales excepto 1. Para encontrar la asíntota vertical entonces es lo contrario. Vamos a hacer igual a 0 al denominador. Entonces la asíntota vertical de esta función sería x menos 1 igual a 0. Que sería entonces x igual a 1. Ya lo hicimos acá, ¿verdad? Significa que nuestra asíntota vertical va a pasar por ¿dónde? Va a pasar por x igual a 1. Es importante que al mismo tiempo vayamos trabajando la gráfica de la función. Entonces vamos a trazar la asíntota que nos dice la vertical va a pasar por 1 en x. Entonces me ubico en 1 para x y ahí voy a trazar la asíntota vertical. Hemos dicho que la asíntota normalmente se pasa con una línea seccionada para no confundirla con la línea del plano o con las de la gráfica. Entonces ahí acabamos de trazar nuestra asíntota vertical. Vamos a seguir y hoy vamos a determinar la asíntota horizontal, que es lo que sigue. Para determinar la asíntota horizontal debemos de fijarnos muy bien en los valores que tengan nuestro numerador y denominador de acuerdo al grado. Entonces vamos a observarla. En el numerador el grado más grande es 1 y en el denominador también es el grado más grande es 1, ¿verdad? Porque x está elevado a la 1 y aquí también. Entonces vemos que los grados son iguales. Cuando se presenta un caso como este, entonces para encontrar la asíntota horizontal, yo tendría que dividir los coeficientes principales de esos términos que acompañan a la variable en ese caso. Entonces para encontrar la asíntota horizontal, como los grados son iguales, voy a dividir entonces el coeficiente principal de aquí, que sería 2, y al de aquí, que es 1, el 1 que acompaña a esta variable. Entonces me quedaría que la asíntota horizontal es igual a 2 sobre 1. ¿Y cuánto es 2 entre 1? Es igual a 2. Entonces eso significa que mi asíntota horizontal va a ser y igual a 2. Como ya sé cuál es, entonces de una vez también la voy a graficar en el plan. Me ubico en y. Este es el eje de y. ¿Y en dónde va a pasar mi asíntota? Dice horizontal en 2. Entonces me ubico en 2. Y por ahí voy a pasar la asíntota horizontal. Recuerden que las asíntotas son como los valores que no vamos a tocar con la gráfica. O sea, la gráfica va a pasar cerca de las asíntotas, pero no las va a tocar en ningún punto, ¿verdad? Y en este ejemplo vemos que ya tenemos la vertical y ya también encontramos la horizontal. Entonces la gráfica posiblemente salga por aquí y por aquí, o por aquí y por aquí. Vamos a ver cuál es la tendencia que tiene, pero no va a tocar estos puntos. Ahora pasamos a encontrar el intersecto en x. El intercepto en x se encuentra haciendo 0 a la variable contraria. También normalmente se le llama 0, ¿verdad? Por eso. Entonces el intersecto en x sería ordenado siempre x, y. Voy a hacer 0 a la variable contraria, entonces voy a hacer 0 a y. Y voy a tomar a la función que me dieron, que sería y igual a 2x sobre x menos 1. Y voy a hacer 0 a quién? A y, dice, ¿verdad? Entonces sería 0, o sea, y vale 0, igual a 2x, x menos 1. ¿Esto qué? Multiplica este lado, que divide, perdón, yo lo paso a multiplicar al otro. Y como todo está multiplicado por 0, se convierte en 0. Entonces me quedaría 0 igual a 2x.
Si despejamos la variable, entonces 2 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado de la ecuación y me queda 0 entre 2 que es igual a 0. Entonces yo puedo decir que x es igual a 0. Entonces el intersecto en x sería 0 para x, que fue lo que encontré, y 0 para y. Lo graficamos de una vez en nuestro plano, entonces sería 0,0. Entonces exactamente en este punto la gráfica va a tocar al eje de x. Ahora veamos el intercepto en y. Entonces es lo contrario, voy a hacer 0 aquí, a x. Voy a hacer 0 a la x para encontrar el intercepto en y. Tomo la función original, que es y igual a 2x, x menos 1, y sustituyo en vez de la x al 0. En este sentido, entonces me quedaría y igual a 2 por 0, 0, y 0 menos 1, menos 1. 0 entre cualquier número es 0, entonces me queda que y vale 0 cuando x vale 0. Y si se fijan, nos queda igual, ¿verdad? Entonces significa que también en ese mismo punto, ya no lo voy a graficar porque ya lo grafiqué una vez, en ese mismo punto 0,0, la gráfica va a tocar al eje de y al eje de x. Cuando ya tenemos eso, entonces podemos escribirlos acá para ir llenando la información para que vayamos viendo qué es lo que hemos encontrado. Entonces nos quedaba 0,0 y el de y también 0,0. Hoy vamos a trabajar con la tabla de valores. La tabla de valores la vamos a determinar tomando en cuenta pues el dominio de la función. Y aquí en la gráfica pues nos puede servir de auxilio la asíntota vertical. Recuerden que podemos tomar valores que estén cerca, antes y después de la vertical, sin tomarla en cuenta. Entonces aquí yo puedo tomar valores antes de 1 y después de 1 sin tomar al 1, obviamente, porque entonces ese es el valor que no debo tocar. Entonces yo puedo tomar a negativo 3, a negativo 2, a negativo 1, a 0 ya no porque ya lo tengo acá, y puedo tomar a 2, a 3 y a 4. Vamos a tomar 3 antes y 3 después. Entonces como aquí ya tengo 1, solo voy a tomar a negativo 2 y a negativo 1. Y vamos llenando nuestra tabla. Entonces vamos a hacer negativo 2, negativo 1. Y luego vamos a tomar, les dije, a 2, a 3 y a 4. Con estos valores vamos a determinar nosotros nuestra tabla de valores, valga la redundancia. Voy a correr un poquito para que veamos. Entonces vamos a decir, para encontrar los valores, entonces vamos a tomar la función original que nos dieron, que en este caso es 2x, x menos 1, y igual a eso. Entonces voy a sustituir el valor que me dieron de x, los que asignamos, para encontrar el valor de y. Entonces cuando x vale negativo 2, entonces y sería igual a 2, sustituyo a x por quién, por el negativo 2. Luego otra vez x, que vale cuánto, negativo 2 menos 1. Y resolvemos eso. Entonces nos quedaría 2 por negativo 2, negativo 4, y negativo 2 menos 1, negativo 3. Entonces aquí nos queda negativo, entre negativo positivo, nos queda positivo 4 tercios. Cuando x vale negativo 2, entonces lleva a valer 4 tercios. Ahora vamos a ver. Cuando vale negativo 1, entonces y sería igual a 2 por negativo 1 sobre negativo 1 menos 1. Y esto sería igual a 2 por 1, negativo 2, 1 menos 1, menos 2, menos entre menos más, y 2 entre 2 es igual a 1. Entonces, cuando x vale negativo 1, lleva a valer 1. Seguimos. Cuando y vale 2, cuando x vale 2, entonces y sería igual a 2 por 2 sobre 2 menos 1. Y esto sería igual a 2 por 2, 4, y 2 menos 1 es 1, y 4 entre 1 es 4. Entonces cuando x vale 2, entonces lleva a valer 4. Bien, como ya vimos cómo se obtienen los demás valores, yo voy a completar aquí la tabla, pues yo ya obviamente lo tengo resuelto. Entonces cuando x vale 3, lleva a valer 3, y cuando x vale 4, lleva a valer 8 tercios. Ya vimos cómo se obtienen los valores. Por cuestiones de tiempo, pues no hice estos dos, pero estos son los resultados. Bien,
Como hay algunos que les cuesta ubicarse con las fracciones, también pueden convertir esas fracciones a decimales para que al momento de graficar pues no les cueste, ¿verdad? Entonces sería 4 entre 3, este sería 1.3 aproximadamente, y 8 entre 3 sería 2.6 aproximadamente, ¿verdad? Con estos números podemos graficar para pues no confundirnos o no estresarnos con las fracciones ahí en ese caso. Cuando ya tenemos la tabla de valores, entonces la vamos a pasar al plano, ¿verdad? Y vamos a tratar, yo decía que ustedes pudieran ver la tabla y la gráfica al mismo tiempo, pero es muy difícil para mí en este caso hacerlo así, ¿verdad? Más o menos. Veamos a ver qué podemos hacer aquí. Bien. El primer punto sería negativo 2 y 1.3 para y. Entonces me ubico en negativo 2 para x, que sería aquí. Entonces sería negativo 2 y 1.3 para y, que sería pues cerquita de, perdón, 1.3, más o menos ahí, ¿verdad? Entonces sería negativo 2 y 1.3. Vamos a hacer los puntos morados, sería más o menos ahí. Luego el otro punto que tenemos es negativo 1 para x y 1 para y, entonces sería negativo 1 y 1. Ahí exactamente. Ahora los otros valores serían después de la asíntota, entonces sería 2 para x y 4 para y, que sería aquí. En el otro tenemos 3 para x y 3 para y, entonces sería 3 para x y 3 para y. Ahí. Y el último sería 4 y 2.6. 4 para x y 2.6, que sería un poquito arriba de la mitad de entre 2 y 3. Más o menos ahí. Sería 4 y 2.6, que sería aproximadamente ahí. Cuando ya pasamos, entonces ahora sí voy a retirar esto de aquí y voy a dejar el plan. Cuando ya tenemos los valores de nuestra tabla de valores graficados, entonces solo falta entonces trazar la gráfica de la función. Y recordemos que se va a acercar a las asíntotas, pero no las va a tocar, ¿verdad? Así que vamos a trazarla en ese sentido, que se acerque a las asíntotas. Podemos ver aquí se acerca, pero no la toca, ¿verdad? Igual acá. ¿Por qué es infinita? Porque si yo sigo dando valores en la tabla de valores, puedo seguir encontrando puntos aquí en la gráfica, ¿verdad? Ahora en el otro extremo igual, cerca de la asíntota, que pase por los puntos, que grafiqué, y luego que se acerque a la otra asíntota y que no la toque. Y ahí tenemos la gráfica de la función. Esta función era f de x igual a 2x sobre x menos 1. Bien, lo último que nos quedaría aquí para terminar nuestro ejercicio es determinar el rango. Y ya les expliqué yo que el rango pues obviamente lo vamos a determinar, o podemos determinarlo observando la gráfica, ¿verdad? ¿Cuál es el único valor que no se debe tocar en el eje de y? Entonces es 2, ¿verdad? Entonces yo puedo tocar cualquier valor que no sea 2. Y con eso puedo escribir el rango de la función. Completamos entonces la información y decimos que el rango de f de x son todos los números que pertenecen a los reales, excepto, perdón, aquí, bueno, excepto el 2. Y así concluiríamos pues este ejercicio y espero les sirva mucho para que ustedes resuelvan la tarea de esta semana.